Ay, fuera mala. Bueno, gente, como les decía antes, la idea de hoy es hacer un recorrido bien simple en una hora, digamos, para no irnos en más, por esencialmente qué es lo que nos hace ser budistas y qué es lo que no nos hace ser budistas. Hacer como un resumido del budismo en una hora y ver los 5 o 6 conceptos básicos, más el Tathagata Dharma, más la Bhagavad, que son un montón de cosas. ¿Verdad? Con lo cual, yo voy rápido, fréname. Yo creo que la mayor parte de ustedes ya conocen todo esto, pero nunca está mal hacer un repaso. Nunca está de más. Cada tanto un recordatorio. Exactamente. A ver, las bases nuestras como budistas esencialmente somos aquellos que seguimos el Buda Dharma, que es el Dharma de Buda Shakyamuni, que es la enseñanza del Buda. ¿Qué es ser un budista? Es esencialmente tomar refugio en las tres joyas, en cierta manera, ¿no? Que es la manera conceptual. Las tres joyas son el Buda, la Dharma y Sangha. Es decir, como budistas, nuestro camino es seguir al Buda como su ejemplo de maestro. Para seguirlo tenemos que intentar pensar, reflexionar y vivir el camino de él, enseñado en el Dharma, en alguna de sus múltiples versiones. No importa qué versión, no es un budista igual, él sigue el Dharma. Y apoyándose en la Shanga, que según el contexto va a ser o el grupo de monjes, o como nosotros tenemos dentro del Mahayana, la Arya Shanga, que es aquellos seres que nos pueden ayudar a la iluminación. En un nivel más coloquial somos todos nosotros, ¿no? Pero en otro nivel, sí, decime. ¿Hay alguna otra interpretación de Buda, Dharma y la Shanga más esotérica? Sí, pero hoy no entra, porque hoy de vuelta estamos haciendo lo básico del budismo. Sí, sí. Estamos hablando de poniéndolo online, ponemos un montón de cuestiones, y aparte la idea es hacer lo básico, porque si nos vamos a eso, nos vamos a empezar a ir a la parte de que hoy vamos a tenerlo ultra simple. Igual lo tomo, y si querés otro día hacemos uno que sea solamente los tres niveles, como los tres niveles de refugio, los diferentes niveles de refugio, ¿no? Hay un montón. Pero hoy esencialmente es algo muy simple, somos el grupo de gente que practicamos juntos, siguiendo las enseñanzas del Buda y tomándolo de ejemplo. Esa es la forma fácil. Entonces uno podría decir, ¿quién es budista? Quien toma refugio y quien mantiene el refugio. Es decir, la toma de refugio es dos cosas. Es un ritual que uno toma una primera vez, formalmente, con testigos, en los cuales uno se declara a sí mismo como budista. Y también es algo que hacemos los budistas todos los días. Uno podría decir que el camino esencialmente, y de hecho varias personas lo dicen, Zappa lo dice, por ejemplo, lo dice Borchen, ¿no? Lo dice, bueno, muchísimos, Chandrakirti, dicen, la esencia del camino esencialmente es el refugio. Porque el hecho digamos, el hecho de comprometerse a tomar refugio, y a mí me gusta la palabra refugio porque es algo más emocional que simplemente sigo el camino o estudio budismo, ¿no? Estudio budismo es como uno podría estudiar budismo, podría académicamente. De hecho, era muy común, yo creo que yo soy en el labor, no soy el primero, porque Carlos es budista y siempre enseñaba pensamiento chino. Pero dentro de lo que es la parte de budismo puramente, yo probablemente sea el primer profesor de budismo budista, ¿no? Después, cada tanto vinieron otros, pero generalmente no era común antes. Lo común era que vos tenías un académico o cristiano o ateo que de alguna forma estudiaba budismo y estaba mal visto. Cuando yo empecé a enseñar, todo el mundo me decía, no puedes enseñar a ser budista. Yo decía, ¿por qué? Pensamiento judío lo enseña un rabino, o sea, Sí. y está bien que lo El enseñe, cura de la digamos, el catequesis. cura de la catequesis, si no es como que, no, traigo un imán para que dé catequesis, ¿entendés? Conflicto de interés, claro, es como que, y bueno, pero es así, es la persona, aparte, es la persona que le va a gustar, ¿no? Enseñarlo. Entonces, bueno, una cuestión era esa. Y puede ser como con cierta distancia. Tomar refugio es, ok, yo me refugio en él, yo de alguna forma me cumplo una función de cuando yo estoy mal, aplico la filosofía y la enseñanza de forma directa, ¿no? También hay que entender que nosotros no tenemos un término equivalente a lo que sería Buda Dharma en castellano. Muchos dicen filosofía, camino, sentido de vida. Yo lo dejo como Buda Dharma, no intentamos traducir. La forma por ahí más general, es lo que yo siempre digo, es los estoicos. El estoicismo tiene mucho de contacto con el budismo y la forma en que los estoicos veían la filosofía.
menos un conocimiento supremo que nos permitía dialogar y más una especie de psicología aplicada, ¿no? Que nos permitía de alguna manera vivir la vida, vivir una buena vida. El budismo tiene mucho de eso, es algo que es menos intelectual complejo que algo que uno hace. El budismo sencillamente uno lo practica. Eso es una forma de entender el budismo. Otra forma de entender el budismo es que todo, uno puede decir, bueno, yo practico el budismo. ¿Qué es el budismo así? Bueno, es un montón de enseñanzas, pero todas tienen 4 puntos en común, que llaman los 4 sellos del Dharma. Los 4 sellos del Dharma son 4 factores constitutivos de cualquier enseñanza que están presentes, explícita o implícitamente. Y estos 4 sellos son dukkha. Dukkha es lo que se traduce por sufrimiento, pero en realidad es negación de sukha, placer. Es displacer, que es mucho más útil que pensar que es sufrimiento, porque generalmente nosotros que tenemos una casa, tenemos comida, salvo que nos rompamos un pie, no sufrimos lo que nosotros llamamos sufrir directamente. Displacer tenemos, ¿no? Uno está siempre asignado por series de placer y displacer. Si uno pudiera estar satisfecho, si no, hay una enseñanza que dice, vos seguís esto y vas a estar feliz y no te va a pasar ningún problema, estar satisfecho en tu vida, eso no es budismo. En el budismo, hasta que uno se ilumina, siempre está marcado por la satisfacción y insatisfacción. Es más, yo diría, yo les voy a decir, esta es una perspectiva personal mía. ¿Está bien? Hay textos que dan a hablar que cuando vos estás iluminado, todo es placer, todo es placer. Ahora, si yo leo los textos atribuidos al Buda, muchos textos hablan de que el Buda se quejaba del dolor de espalda, se cansaba. El Buda iluminado en un momento le dice a los monjes, no me lo banco más, me voy al bosque, necesito volver a hacer a meditar. Entonces, yo no creo que desaparezca el displacer. Yo creo que lo que nos pasa es que nuestra relación con el displacer es más ecuánime, ¿no? Esencialmente, uno deja estar tironeado por este placer y displacer y permanece en la ecuanimidad. Por eso yo hace tiempo les digo, la ecuanimidad para mí es una de las grandes virtudes budistas. Dukkha. Anicca. Anicca es impermanencia. El entender que todo lo compuesto tiene un tiempo. Todo va hacia la entropía. Todo. El sol, la tierra, nosotros mismos. Especialmente nosotros mismos. Yo siempre digo, si alguien quiere entender Anicca, tengan hijos. Tengan hijos. Uno ve cuando yo les digo con mis hijos, cuando mis hijos nacieron, son mellizos, me entraba cada uno de una mano. Son chiquititos cuando nacen, ¿no? Son más chiquitos que un bebé normal, son como, así una cosa así. Ahora cada uno está de altura de mi esposa, está grandote, y cada uno me habla como digo, y yo de alguna forma, yo sé que crecieron, me acuerdo de que crecieron, pero siempre de alguna forma está presente el recuerdo, ese primer recuerdo, ¿no? de ellos naciendo. Entonces, en ese sentido, veo el paso del tiempo constantemente. Y hay algo que me dice, estás poniendo más viejos, me estoy poniendo como, bueno, igual me veo en la cara, pero yo siento el paso del Habla tiempo de por mis hijos. vos. Como todo esto, lo que va a pasar en el budismo, sí, el chiste fue como silencio, bueno, listo, no importa. Seguimos adelante, seguimos adelante. Solamente se está grabando y se está pasando a internet, pero no importa. Este, ya está, no hay problema. El, ese es segundo. El tercero es anatta, que es anatman, exactamente, la negación del atman. Y el atman es este concepto que en la India es un concepto muy clásico que tiene que ver con el núcleo de un sujeto, pero nosotros lo podemos usar como alma o como espíritu. Es aquello que es irreductiblemente nosotros. En la India, Atman hay un montón de lecturas. Puede ser que el Atman se una con la deidad, puede ser que el Atman sea una deidad, puede ser que el Atman en realidad se libere y vaya a algún otro mundo, pero generalmente lo que hablan las filosofías y las religiones de la India es que hay un núcleo duro en el cual uno es eso. De hecho, es un libro, ¿no? De Maharishi, tú eres eso. El budismo dice, no hay nada que sea unívocamente yo. Es decir, no es que significa que yo no exista, sino que no hay nada que sea fijo mío, que sea de por sí mío, ¿se entiende? Todo lo que hay, de alguna forma, es un conjunto de cuestiones que se relacionan, que si yo modificara una, modifico otra.
Y eso es una cuestión que a nosotros nos cuesta mucho. Nosotros en Occidente contemporáneo, es más difícil escuchar el discurso del alma cristiana, ¿no? Tu alma, tu espíritu, que un discurso un poquito más contemporáneo materialista. Todos sabemos que, por ejemplo, el lenguaje es algo que recibimos. Todos sabemos que, no sé, que nuestras experiencias nos van formando. Pero igual nos queda esta idea de que dentro nuestro hay algo que es como inamovible, ¿no? Por ahí menos expresamente que, por ejemplo, una persona, un creyente tradicional de los Vedas de la India, que te dice, no, que yo, hay un Brahman en mí, ¿no? Yo soy Brahman y Brahman es yo. Y es esto. A nosotros nos cuesta definir eso, pero podemos llegar a pensarlo. El budismo te dice, no existe. Todo lo que sos vos es contingente relacional. No hay nada que exista de por sí mismo. Esto después vamos a ver que vuelve a la wea. Pero todo lo mismo dice que no existe el yo por sí mismo. Que no significa que no existe un yo, sino que la forma en que existe es diferente. Y esta... Se te gasta directamente. No, te decía, no existe el yo. El pasa es la forma que no existe. Y el tema que pasa con esto de la displacer, la impermanencia y el no yo, el Buda va a decir, no es algo que uno tiene que conseguir, no es una transformación de algo, no es un estado diferente, es como son las cosas. La confusión básica es que nosotros nos resistimos a eso. ¿No? Nos resistimos a entender que en la vida no todo va a ser perfecto. Nos resistimos a entender que en la vida se nos pasa cada segundo y que no sabemos cuándo nos vamos a morir. Y nos resistimos especialmente a pensar que lo que somos nosotros no es algo como único e inmortal. Hay una forma, el Buda va a decir, para escapar a esta situación. Y esta forma va a ser el cuarto de los factores, que va a ser el nirvana. Pero quiero que sea súper claro con esto. Uno no escapa al nirvana transformándose en inmortal, no es que de repente, o transformándose, viendo que la impermanencia ya existe. El samsara y el nirvana, los dos extremos contra el Buda, van a tener que ver con la forma que uno experimenta la vida. Pero uno igual se muere. Uno igual se muere, uno igual pasa situaciones que no son agradables. Lo que va a cambiar es la forma en que uno las trata. Entonces, esencialmente, con lo que llegamos hasta acá, el budismo es una forma de encarar la vida y encarar aquellas realidades de la vida que nosotros generalmente negamos o dejamos de lado. Por acá estamos nosotros. Sí, dale. Puedo hacer una pregunta. Cuando nosotros decimos, bueno, realmente no está el yo, no digamos, hablamos de la existencia, cualquier existencia. La cosa que a mí me confunde es que nosotros obviamente no creemos en el creacionismo, no somos creacionistas en el sentido de... ¿Qué somos nosotros? Espera, nosotros los que estamos acá, digo. Digo, el budismo. El budismo no somos creacionistas. No somos creacionistas. No hay esquema de budismo en que haya un dios creador que crea. Ponele un primer motor, diría. Un primer motor, todo lo que eso implique. Pero de algún modo, entonces tendríamos que decir la existencia siempre existió. Sí, no. A ver. Porque si no, estaríamos creando un punto cero para la existencia. Dentro de esa existencia pongamos el yo. A ver, el yo. O los yoes. No, el yo. No, los yoes ya sabemos, pero el yo. Esto que algunos llaman. Se me trabó. Vamos un poquito. Vamos acá, escúchame. Vamos, porque salta el tema, vamos por partes. El yo en sí no es que no existe o existe. Lo que no existe es la forma que uno dice. Vos no decís antes hay un yo y después hay un yo. ¿Entendés? El yo en forma absoluta, ontológica, no existe. No existe ahora, no existió nunca. ¿Hasta ahí estamos? Lo que cambia es tu idea de lo que sos vos. Lo que vos generás de vos, tu imagen, que es puramente imaginaria, quiero decir, en la cual vos sos una forma determinada. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Eso, lo que te hace el budismo es amigarte con el hecho de que sos imaginario, esencialmente.
No es que te anula esa categoría de imágenes, no es que vos dejás de percibirte de alguna manera. Pero vos ya sabes que la manera que te percibís no es la manera en que realmente son las cosas. Y esa autopercepción, ¿de dónde proviene? ¿Proviene de la conciencia es aparte? O sea, No, bueno, ahí vamos, ahí estamos tratando de varios temas. De vuelta, vamos a hacer un poco. Ahora vamos a ver los skandhas, que es el más simple de los esquemas para que tiene el budismo de entender esto. Lo que vos decías antes, del principio de la existencia, el Buda primero hace dos cosas. Primero tiene una cosa que se llama el noble silencio. Le empieza a preguntar, ¿y dónde viene esto? ¿Y dónde viene el otro? ¿Y dónde viene el otro? Y el Buda dice, mi consejo es no enfrascarse en estos temas, porque no aportan a la liberación de uno. Y era la parábola de la flecha, ¿no? Imagínense que ustedes hubieran sido atacados con una flecha envenenada y antes de querer sacársela, dicen, ¿quién me la lanzó? ¿Por qué me la lanzó? ¿Cómo ha hecho el veneno? No, lo importante es ser pragmáticos y sacarse la flecha. De la misma manera, lo importante es liberarse y después tendrá más o menos importancia el comienzo de todas las cosas. Pero realmente, para la parte de liberación, que haya habido un comienzo del universo de tal forma o de tal otra forma, no tiene sentido. Lo cual es extremadamente pragmático, quiero decir. Yo creo que al día de hoy, yo me acuerdo hace un par de años cuando se pasó lo de Plutón. ¿Se acuerdan? Plutón es un planeta, no es un planeta. Es un planeta. Y la gente furiosa. ¿No? Yo, gente que yo conozco, hasta escribiendo, no, es un planeta. Son definiciones que en el 99% de la gente, de forma práctica, no impactan. O sea, yo creo que, es más, a un montón de gente que Plutón exista o no, en su concepción de la vida, no tiene un efecto directo. Sí, podemos decir que en realidad, porque la órbita del sistema solar es diferente, sí, bueno, perfecto, digo, pero no es algo que impacta directamente. Ahora, ¿qué pasa? Ese no impacto, sin embargo, no deja que uno siga discutiendo y, ¿no? y buscando quedarnos enganchados con eso. El Buda lo que te va a decir es, no te enganches, no te enganches. ¿Esto te ayuda a liberarte? Sí, va. ¿No te ayuda a liberarte? Déjalo. Pero por supuesto, esto es una cosa que el Buda, todos los budistas, en el momento que se muere el Buda, lo primero que dicen, ¿qué habrá querido decir con esto del principio del universo? En el Abhidharma, que es un compendio de filosofía budista bastante, que nunca leíste, yo sé, parto que me prometiste, nunca leíste, lo que tiende a pasar, lo que tiende a decirte es que en realidad el universo es cíclico y las bases materiales del universo previo, que en un momento colapsa, se genera una explosión y se genera un nuevo universo. Esto es extremadamente similar a lo que se entiende generalmente ahora cosmológicamente. Sí, hay los Big Bangs, es como un ciclo, ¿no? Es como un ciclo. Pero de vuelta, tampoco te dice nada esto, porque, o sea, es como, ¿de dónde surgió? Y del resto del universo previo. En un momento, el universo nuestro, según la física moderna, va a contraerse, va a entrar la, llama la muerte del calor del universo, o sea, termina contrayendo, o sea, y algunos dicen que se va a ser infinitamente denso y va a haber otro Big Bang. Sí, no, perfecto. Otros dicen que se las gemas del infinito de Thanos, ¿no? Y termina el coso el guante ese. No importa, lo que diría el Buda es, ¿cuánto te aporta eso? Es ese tipo digamos, de pensamiento más dialéctico metafísico. No aporta mucho, ¿no? Y esto va a ser así porque el Buda dice, la liberación tiene esencialmente tres caminos. Tres caminos. El primer camino es el camino del entrenamiento tipo filosófico, el entrenamiento de sabiduría. Y esto es un entrenamiento que en la época del Buda era sentarse y escuchar, en la cultura principalmente oral. Hoy en día para mí es escuchar, ver, leer, ¿no? Yo creo que mucha gente, más que así lo he escuchado, puede decir en Occidente, así lo he leído. Y ahora así lo he visto en YouTube también, ¿no? No importa tanto de dónde uno reciba la sabiduría, sino que importa que uno se forme en esto. Que se forme escuchando, que se forme reflexionando, que se forme tanto lo que nosotros digamos filosóficamente como más secularmente, ¿no? El hecho de que uno intente despejar despejar como las confusiones del pensamiento, ¿no? Con el sistema que uno quiera, ¿no? Con el sistema que uno quiera. Dentro del budismo te va a decir, bueno, por supuesto que sí, ¿no? Pero Buda va a decir, la sabiduría es vital para uno poder aprender a tomar decisiones y entender el resultado de esas decisiones, la causalidad de las decisiones. El segundo entrenamiento que voy a decir es entrenamiento ético de comportamiento.
no hay forma de uno poder liberarse si uno no tiene un comportamiento deliberado y ético, ¿no? Es decir, que para el budismo esto de la liberación, digamos, liberarse no es esa idea de dijo todas las cosas sociales, dijo todas las normas sociales. Al revés, probablemente el Buda fue una persona bastante reprimida para lo que nosotros consideramos, ¿no? Pero para él, el poder llegar a la estabilidad necesaria para vos poder liberarte, tenía que ver muchísimo con tu entorno. Y tenía que ver muchísimo con la forma que vos te relacionas con tu entorno. El otro día una persona me escribía, me siguen escribiendo muchísimo por el tema del lenguaje inclusivo, pero me siguen insultando 200 veces por día. ¿No? Es como que, para mí es súper interesante. Freud diría que es un síntoma, ¿no? Porque todo el mundo me dice, no es importante, pero, sí, pero es como que me putean por todos lados. Y una persona me decía, no, porque el Buda que está más allá de todas esas cuestiones políticas y sociales. Y yo digo, si yo hago una lectura como entiendo yo el Buda, de interdependencia que ahora vamos, no puede estar más allá de lo político y social. Es una experiencia. Pero aparte el Buda mismo te dice que el comportamiento y la forma en que vos vivís es súper importante. Y cuando te habla de los votos de Pratimoksha, por ejemplo, que es el principio, ¿no? Te dice, los votos son importantes porque generan las causas y condiciones para que la mente pueda germinar. Es como, usa muchas metáforas de semillas, porque es una sociedad agraria, ¿no? Y es muy importante esto en el sentido de que lo que uno haga va a repercutir como uno viva. Por supuesto, hay causas y condiciones que están más allá de nuestras capacidades. Hoy vivimos un país que está bastante tenso, por así decirlo. Pero podemos ser algo con nuestro comportamiento, ¿no? Podemos estar comportándonos tranquilamente, llevando como cierta tranquilidad, espacio, cierto relax, cierta apertura de mente, y eso a nosotros mismos nos va a tratar, nos va a servir. Por eso las reglas, generalmente, las primeras reglas budistas, las reglas que se enseñan a todos budistas, tienen que ver con prohibiciones. Que no son prohibiciones en el sentido de un mandamiento divino que viene alguien, sino no mientas, porque si no, va a venir alguien y te va a querer pegar por mentirle. ¿No? No hagas mal uso de tu sexualidad, no abuses, no hagas cosas negativas, porque después genera sufrimiento. No robes, puedes ir en cana. No mates por lo mismo, ¿no? Ni siquiera hables mal de la gente o los insultes, porque eso eventualmente, inevitablemente, va a hacer que la gente te venga a discutir, te venga a pelear. Y eso, esa energía en pelear, esa energía en cosas, va a hacer que esencialmente pierdas posibilidad vos de ser una persona tranquila y que pueda meditar sin angustias. Y lo que necesitamos al principio especialmente es la capacidad de estar en contacto con nuestra propia mente. Lo cual, si nosotros nos sentamos a meditar y lo único que hacemos es pensamos cómo vamos a levantarnos, y vamos a insultar a la persona que nos insultó, perdemos tiempo. Entonces vuelvo a decir, muy importante el entorno, muy importante. Y para estar bien con el entorno, el comportamiento. Ese es el segundo centramiento. Y el tercero centramiento es la meditación. Uno dice, uno tiene que tomar todo eso que reflexionó y tiene que buscarlo en la mente y tiene que intentar mediante la mente, mediante disciplina de poder quedarse quieto y de poder enfocar la mente, intentar comprobar e intentar tener una experiencia lo más directa posible. Si bien va a haber discusiones entre budismo, cuán directa es la percepción, pero digamos así, lo más directa posible de la experiencia de uno, ¿no? Y en ese sentido, más que borrar la voz de uno o volverse o vaciar la mente, como vieron que mucha gente dice, hay que detener tus pensamientos, vaciar tu mente. En realidad, lo que uno se vuelve consciente es de las reacciones de uno. El Buda mismo lo dice en las instrucciones de meditación. El monje tiene que saber, dice, monjes, si está cansado, si está contento, si está triste, ¿no? Cuando toma una respiración corta, no debe tener que tomar todas las respiraciones siempre igual. Simplemente tiene que estar consciente, toma una respiración corta. Tiene que estar consciente, toma una respiración larga. Tiene que estar consciente, estoy parado, estoy sentado, estoy haciendo tal cosa. Tiene que estar consciente que se siente calor, frío, angustia, deseo, ¿no? Aburrimiento. Lo importante es al revés, uno darse cuenta qué es lo que uno siente, qué es lo que uno piensa, y eso, intentar entender qué relación tiene con la experiencia que uno le pasa, ¿no? Estos son los tres entrenamientos: Sabiduría, sabiduría ética, y meditación. meditación. Todo budismo va a tener un componente de sabiduría, un componente de ética, un componente de meditación. Zen tiene un componente. Uno dice, ¿tiene solamente meditación? No, bueno, porque tiene mucho más énfasis en meditación que otras escuelas, pero tiene los tres. El
Budismo islamismo tiene los tres. El budismo tántrico tiene los tres. Siempre tienen que estar presentes. Los cuatro marcas y los tres entrenamientos, esto es esencialmente lo que hace que algo sea budista. Eso es el conjunto de las cosas budistas, nada más que eso. Por supuesto, uno puede decir la toma de refugio, pero lo mismo Buda te dice en uno de los sutras, en Bala Sutra, es si vos seguís los cuatro entrenamientos, los tres entrenamientos y las cuatro marcas, aunque no tenga el nombre Buda, aunque no se haya escuchado el nombre del Tathagata, igual se seguirá su camino. E inversamente, le dice monje, si una persona se dice monje, el bendito, bla, 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 pero si algunos entrenamientos que no cumplen los cuatro sellos, o no sigue los tres entrenamientos, en cuyo caso no podrá ser llamado seguidor del Tathagata. Esencialmente si uno hace esto, no importa que uno se llame budista, metodista, ninja mental, lo que uno quiera, uno va a ser budista. Y si uno no lo hace, puede tomar todas las iniciaciones que quiera, se puede poner un vestido raro y una corona así bizarra, y nada. ¿Estamos ahí? ¿Estamos o no? Bien. Esto está en todo el budismo. Todo el budismo. Ahora, vamos a empezar a hacer unas cuestiones que están en la mayor parte del budismo, y vamos a ir a algo más específico nuestro. Que es una cosa que está en muchas partes del budismo. Los 5 skandhas, que es una forma de entender cómo sucede cada segundo lo que pasa. Hay múltiples formas y estos son modelos. El budismo es un gran creyente en modelos conceptuales de experiencia, que son modelos. Como decimos siempre, el mapa no es el territorio. El modelo, el concepto, no es algo existente, ¿no? Cuando uno habla de los chakras, por ejemplo, si no, los chakras son modelos. Modelos que en caso de chakras son prescriptivos, no son descriptivos. Uno los genera, no existen de por sí. Pero cuando hay gente que te dice, tu chakra, tu Agnya chakra no está girando, entonces decís, no, los textos tántricos indios como budistas en ningún momento dicen que existen. O sea, uno los crea, que es lo más interesante. Y sin embargo, yo creo que hay algo ahí que es interesante, que se ha vuelto un lenguaje para, para como se llama, para las personas. Yo lo escucho y yo por un lado tengo que pasar mi cuestión budológica, ¿no? Pero otra vez, por ejemplo, había dos amigas mías que también le dice otra, tenés el muladar es el chakra que está la base, ¿no? Le dice, tenés tu muladar chakra está cerrado. Y él le dice, ay, sí, no sabes, me pasó una cosa. No, bueno, es otra cosa. Pero ahí hay algo de información, hay algo de algo compartido que se transmite, ¿se entiende? Hay una experiencia compartida. Entonces, yo lo aprendí a tomarlo de esa forma, ¿no? Como bueno, para mí la astrología esto va a ser. Yo soy formalmente acá el astrólogo de la parte de la Yaquia, ¿no? Yo hice la formación de astrología de tibetana. Ahora estoy aprendiendo un poco la occidental. Y estoy aprendiendo un poco la occidental porque yo me doy cuenta que eso es un lenguaje. Para mí es más un lenguaje que un sistema predictivo. O sea, parte predictiva. Yo tengo. Hay gente que me dice, tenés que leer los estudios. Yo me pasé los estudios de un par de franceses que hacen estudios estadísticos en astrología. Es súper interesante que encuentran cuestiones, pero no encuentran cuestiones con la astrología que ustedes en el coso. Mapean el movimiento de los planetas en relación a los cosos de temperatura y qué niño nace en determinadas situaciones y una mayor cuestión que ellos piensan que puede ser porque más temperatura, un desarrollo hormonal diferente en determinadas regiones de Francia. Está bien, pero eso no es astrología, estilo naciste en Tauro, ¿entendés? O sea, no sé, Marte está más cerca de la Tierra y eso por ahí generó una descarga. Prácticamente a mí no me sirve, no creo, yo creo que no existe. Pero es un lenguaje, que no solamente es un lenguaje moderno, de vos sos Tauro, yo soy Virgo, lo que sea, sino que mucho del pensamiento occidental estuvo por años y años atravesado por la astrología. Entonces vos tenés que entender eso para entenderlo. Y mucho del pensamiento indio, muchísimo al día de hoy, es astrológico. Vos en la India vas a hacer cualquier cuestión, hay astrólogos en la calle en todos lados. Pero yo no te digo estilo, acá no hay nada que ver en la India. En la India vos vas por la calle y hay astrólogos cada 20 metros sentaditos en un cosito, y los astrólogos más famosos son ultra mega estrellas, digamos, que tienen flotas de autos así, y vos querés ir a hacer, no sé, ¿qué película vamos a ver? Y vas a consultar a su astrólogo.
directamente. Que estás sentado en un puestito en la calle, te tiras una carta y te dices, andá a ver esta, ¿me entendés? Eso para casamiento, para un montón de cuestiones. Entonces digo, dejar eso de lado a mí me parece es un error. También me parece un error creerlo ciegamente, ¿no? O sea, yo creo que hay que entenderlo de esta forma. Los chakras son otro sistema así. Los skandhas son otro sistema así. Con lo cual no lo tomen como algo fijo, sino tómenlo como un modelo. Y ni siquiera es el modelo más famoso dentro del budismo. Esos son o los ocho mentes o los 12 niyanas. Pero como son más largos, hoy yo quiero hacerlo como más. Por ahora, ¿vengo bien? Vamos. Ahí se me estoy diciendo medio denso con las cosas. Vamos bien, por ahora. Los 5 skandhas es una forma de entender la experiencia partida en 5 circuitos, esencialmente. En primer lugar, lo que hay que entender los skandhas es que si bien no hablan nada de la realidad más allá de lo que uno puede percibir. Son 5 circuitos que si en la conciencia es uno, el último, el más chico, son 5 circuitos que son esencialmente mentales. Y hay una gran discusión si lo que está por fuera de eso tiene una forma así, uno le da la forma. Como dirán nuestras madres, o no sé, por lo menos mi madre, la gran pregunta es, ¿cuál es la pregunta existencial que todas las madres nos hacen a nosotros? ¿Sos o te haces? Ahí está la gran pregunta de todo. ¿No? O sea, la mayor parte del budismo va a decir, te haces. Hay budistas que dicen, por ejemplo, Dharmakirti, que dicen, no, no, hay algo que es así. Yo tiendo a errar para el lado del te haces. Pero pensemos lo que son mentales. ¿Eh? El primer circuito es el circuito, el skandha. Skandha significa agregados, ¿no? El agregado de las formas. Esto es interesante porque hay mucho de lo que nosotros percibimos, que damos por percibido, que tiene que ver con la forma en que nosotros vemos. Eso Kant después lo va a tomar con las categorías y con todo. Sí, pero Kant va a tener ciertas cuestiones de cuestiones a priori, que son más complicadas, ¿no? Quien lo toma mejor esto es Hegel, en ese sentido. Por eso me encanta Hegel. Y yo creo que el idealismo es esencialmente la forma filosófica occidental por ahí más cercana. En esta parte. La parte por ahí más de ética es el estoicismo, ¿no? Pero esencialmente, ¿qué es esto? Si yo tengo que ver algo, ya hay un montón de cuestiones que dependen de mí, o sea, que son interdependientes, que hacen que yo lo vea de una forma determinada. ¿Qué significa esto? Si yo fuera, por ejemplo, yo fuera un crustáceo, hay unos crustáceos que para poder enfocar los ojos, tienen múltiples ojos, tienen una visión compuesta. La experiencia de una visión compuesta es muy diferente, porque para yo poder ver algo más o menos cerca, tengo que depender de, para hacer enfoco, tengo que depender de cuán cerca estoy y con qué parte del ojo lo capto, ¿se entiende? El ojo como cámara, el ojo que tiene una lente, no tenemos todos los seres vivos. Entonces, eso ya tiene otra forma de verlo. Vos tenés, por ejemplo, otros crustáceos o por ahí reptiles que tienen la capacidad de tener visión térmica, en la cual la experiencia de la visión tiene que ver también con captar la diferencia de temperaturas. Hay tiburones que tienen probablemente los sistemas más complejos, ¿no? de percepción, que son las ampulares de Lorenzini, que es un tipo de cuestión que te permite captar no solamente el olor a sangre, sino el campo electroreceptor del interés. O sea, vos puedes ver la electricidad con eso, ¿ves? Y eso, ya de por sí, da un objeto muy diferente. Si ustedes pudieran ver como un tiburón acá, sería una Hablemos experiencia... de la realidad, te dice el Claro, tiburón. solo te haces. Es una experiencia muy diferente a lo que ustedes ven ahora. Eso necesariamente es parte de nuestro procesamiento de información, por así decirlo, que son los nervios ópticos. Eso en el budismo se llama skandha, la forma. Luego hay una sensación que se transmite, aparte de la forma en sí. Y la forma, sobre todo en el budismo un poco más esotérico, lo van a entender, y es una cuestión interesante, es como la capacidad de entender límites. Porque yo sé que acá las trinchas hay dos. ¿Cómo yo sé que si las quiero agarrar, tengo que moverme tanto, no tan otro? Todo ese procesamiento complejo que se juega de profundidad, ¿no? De dirección. Todo eso hace escándalo de forma. Pero por otro lado, yo por ejemplo las toco ahora, están frías. Hay algo que tienen que ver que no es solamente
el límite de algo, sino que tiene que ver con la calidad de que ese algo se genera, ¿no? Y que porque si las mismas estuvieran calientes, la forma sería la misma, pero cuando yo la toco, la percepción es diferente. Eso, la calidad de lo que uno toma, es el estándar de sensación, ¿no? Este estándar de sensación, también está, todos estos escándalos están constantemente andando. Si yo no estoy tocando nada, igual estoy sintiendo el aire, igual estoy sintiendo un montón de cosas, el peso de mi cuerpo apoyado en la sillón y un montón de cuestiones. El tercer escándalo es el escándalo de percepción, que es el escándalo que a mí me dice que me conecta lo que yo siento con alguna reacción mía. Y en muchos casos, esas reacciones no son conscientes, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el frío y el tiritar. Yo no pienso, hace frío, uy, tengo que empezar a temblar. Yo tiemblo. Y uno diría, eso, poniendo una persona más occidental, diría, eso no es mental. En el budismo no hay una diferencia entre lo que es mental y corporal. Digamos, es un modismo medio raro ahí en el medio. Entonces, lo que es mental y corporal, en cualquier caso, es unido, está imbricado entre los dos. Y el temblar es una respuesta mía que eso va a estar en la percepción. Percibir frío, ergo tengo que hacer esto. Porque es la respuesta que tengo yo preparada. Ese es el estándar de percepción. Luego viene un estándar que es súper interesante, que se llama samskara, que muchos lo traducen por formaciones kármicas. Una vez que yo tengo la sensación, la percepción y las cuestiones básicas de la forma ya agarrada, el dato, la información que yo tengo va a ir contra mi experiencia previa. Y va a intentar ser clasificada de esa forma. Y va a traer toda aquella información que esté relacionada con eso. Por ejemplo, yo si huelo un choripán, algo así, me da hambre, ¿no? Entonces, la percepción puede ser la percepción del hambre. Aunque yo no sé qué es lo que está ahí atrás. Pero cuando yo reconozco el choripán, lo reconozco porque yo olí un olor similar en una cuestión previa. Y las relaciones que el choripán puede tener, no sé, en mi caso es una parrilla, una cancha, es algo que tiene que ver con eso. No es algo que lo trae la información en sí, sino que es algo que tiene que ver con mi experiencia previa en eso. ¿Se entiende? Sí. Ahí es donde está el karma, donde los villas de karma se ponen los pasanas. Y finalmente, y al final de todo esto, está el último escándalo, el quinto escándalo, que es el Manavadharma Skandha, el escándalo de la conciencia. Finalmente yo siento eso. Pero yo lo recibo medio de un golpe. Yo no es que huelo algo, digo, oh, ¿qué huele? Y siento choripán, y siento, viene, esto me recuerda a la cancha, y siento, esto me da parrilla. Viene un montón de cuestiones. Y si yo voy caminando por la calle, aparte sigo recibiendo la calle, sigo recibiendo un montón de cosas. Entonces la conciencia, que parece una cuestión como más ordenada, en realidad también es un desorden, ¿no? ¿Y todo eso sería conciencia o solamente escándalos? La conciencia es un escándalo, pero Es otro escándalo. te dije, quinto escándalo. Quinto escándalo. Yo pensé que era todo. No. Uno puede decir, ok, ¿qué es mente y qué es cuerpo? En el budismo, en este tipo, cuando estamos hablando de este nivel, no tiene una diferencia muy grande. Generalmente el cuerpo va a estar dado, el cuerpo como realidad va a estar en el orden de otra cuestión, va a estar en el orden de lo no mental, va a decir el primer budismo. Es decir, el cuerpo va a existir, pero nuestra percepción del cuerpo va a ser mental. Que yo creo que es correcto, ¿no? O sea, no tiene una imagen del cuerpo. Sí, sí. ¿No? Ahora, todo esto es mente de cierta forma, pensado por así decirlo. El problema es que todas estas cuestiones no es que son una experiencia solas. ¿Saben? No es que, por ejemplo, el olor de un choripán necesariamente huele así. Por parte hay variaciones. No es que todos los choripanes huelen exactamente igual. Algunos toleran de una forma, otros toleran de otra forma. La capacidad de todos estos escándalos de funcionar y de generar relaciones y llegarnos a la idea esta, tiene que ver con que todos los escándalos funcionan al mismo tiempo de forma tan rápida, como si fueran fotogramas de una película, que nos hacen parecer que la experiencia es una. Pero en realidad son diferentes partes de la experiencia. El olor al choripán no tiene intrínsecamente en él nada que me haga a mí pensar en la cancha o pensar en... Son asociaciones. Son mis asociaciones. Pero como yo no estoy constantemente prestando atención a eso, yo no siento, o de hecho el pan, entonces me está surgiendo una asociación. Yo lo que siento es la experiencia y el recuerdo de,
especialmente con olores, es muy fuerte el recuerdo. O lees algo y de repente te transportaste a un momento anterior. Y uno generalmente responde a ese momento con determinada cuestión emotiva. O sea, pega o tiene aversión. Y ahí se quedó atado en esto. Si uno pudiera darse cuenta que el olor en sí no tiene necesariamente nada que ver con esto, sino que simplemente es un olor, y mi reacción es la que genera eso, uno podría empezar a soltar las cosas, empezar a estar un poquito más iluminado. En la práctica no nos pasa esto. En la práctica todo esto sucede tan rápido que tendemos a engancharnos. Por ahí, un choripán es muy simpático, pero piensen así. Un olor a podrido, por ejemplo. No lo apoyo. Vos escuchás a alguien, o escuchás a alguien que te da mucha bronca. Hoy, esta semana, con todos los problemas que hay, alguien que le da bronca seguro que va a escuchar, ¿no? Es imposible que no escuche a alguien que le da bronca. No importa qué ámbito, no importa qué aspecto, va a generar. Uno escucha y automáticamente se enoja, y automáticamente empieza a discutir, o empieza a pensar en los amigos o familiares que están de acuerdo con eso, y que por uno está mal y discute y hace, ¿no? Porque se Te pone viene el tenso. paquete, digo yo. Eso te aparece, explota ahí. Ahora, nada de ese sonido está necesariamente inscripta el sufrimiento que vos estás pasando. Eso es opcional. Lo que va a estar inscripto para vos es tu relación, va a ser de tu experiencia, va a ser, bueno, esto pasó, esto me genera bronca. Ahora, la capacidad de entender que eso es automático, sentir la bronca, es no darte cuenta que es una cuestión que te estás produciendo vos. Sí, decime. O sea, es una actividad que otorga sentido a la experiencia. ¿Qué es una actividad que todo sentido? O sea, ¿Qué es lo que sea actividad acá? una actividad, o sea, vos le estás dando sentido a algo de manera automática. Sí, exactamente. Uno construye el mundo, construye el sentido del mundo. Y lo que te voy a decir, la mayor parte del budismo, eso hay unas escuelas que y otras cosas que no, pero digamos, el 90% del budismo es, el mundo no tiene un sentido intrínseco. La experiencia no es buena ni mala. Uno le da ese sentido. Pero puede haber objetos, un conocimiento, una gnosis, sin sentido. Ahí vas a tener todo un problema, ¿no? Ahí vas a tener un problema, que hay gente que te va a decir que sí, que hay posibilidades, pero no lo vas a poder historizar, no lo vas a poder articular en el lenguaje. Hay gente que te va a decir que no, que a lo sumo uno que llega a ser uno es no intentar no importar tanto el sentido y eso se relaja. Generalmente las escuelas que tienen, por ejemplo, como el Zen, que hacen más énfasis en la iluminación instantánea, van a decir, no, hay posible una percepción directa. O el Dzogchen, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay una percepción directa de la realidad, de gnosis pura, que no se genera un sentido. Y que uno en esa sensación vive. Y la mayor parte de esas cosas es decir, ok, no, eso puede llegar a pasar, pero es más importante, pero digamos, son experiencias como eh, pico, experiencias como súper importantes, pero no es tan importante eso, es más importante la relajación de generar el sentido automáticamente y experimentarlo como unívoco. Porque si no, lo que te pasa a vos es que vos escuchás a esa persona que te da bronca, de repente te inunda la bronca. Entonces te enganchás con eso, empezás como vos a discutir internamente, no es que por ahí viste a alguien en la televisión, no es que vas y te discutís con esa persona. Te enganchás con eso y eso te genera un pasana con más carga de bronca. Entonces, la próxima vez que lo escuchás, de vuelta. La próxima vez, a la cuarta vez vas a comer con tu familia y alguien dice, no, pues yo lo escuché, viste que bien lo que dijo, ¡pah! La bronca te sale directamente. El plato. Se echa la plata, claro. Pero en esa relación, nunca hubo necesariamente una cuestión unívoca. Nunca hubo una relación de que cuando el otro te habla automáticamente vos tenés que hacer esto. Fue resultado de cómo vos misma te fuiste tratando para eso. Te fuiste, por ahí conscientemente, por ahí no conscientemente, pero uno funciona igual. Lo que es terrible del budismo es que lo bueno y lo malo, lo que podemos llamar bueno y malo, funciona igual. No es que hace una gran actitud, ¿no? Es extremadamente más fácil. No es como el cristianismo, bueno, la gracia divina, si vos crees en Dios te va. No, esto es más materialista y más mecánico. Cuesta lo mismo hacer una cosa, entrar en una cosa buena y una cosa mala. Y por eso, en un contexto negativo, cuesta mucho más liberarte en un contexto positivo. Por eso, lo primero que van a decir, yo digo esto, de vuelta pensando, por ejemplo, esto que me discutían, que el Buda enseña algo fuera de contexto totalmente. Yo digo, lo primero que te enseñan en el budismo es, tenés la suerte de haber caído en
unas 8 grandes categorías de suerte. Y la primera es que estás en un lugar en el cual escuchaste el budismo, que vos podés practicar budismo y que nadie te va a venir a matar por eso. Porque si a vos te van a matar o estás en un lugar de contexto de guerra, es mucho más difícil ser budista. Claro. Porque te van a matar, esencialmente. Entonces, sí, No, sí, sí. no, bueno, es eso. Entonces digo, uno es muy importante el contexto de esto. Y uno se entrena de la misma forma para lo correcto o para lo incorrecto, ¿no? Correcto y incorrecto son categorías nuestras también. Sí. Lo que el Buda va a decir es, de cualquier forma, hay que experimentar. Y va, lo interesante sería poder desactivar un poco esta respuesta automática, como tiene esta unión automática de cosas que tiene, para poder dar un espacio para uno pensar de otra forma. Que no significa que después por ahí la mejor reacción no sea el plato en la cabeza, quiero decir, ¿no? Pero es diferente si vos, alguien dice algo, ¡paf!, le pegas, que si te sentás y decís, ok, ¿cuál es la mejor respuesta de la situación? Y realmente es esa, ¿está bien? En vez de ahora venir que te pego. Sí, no. Ahora sí. A ver, justamente, es fácil decir, bueno, tengo que ser paciente, no sé, estás en el subte, y decir, bueno, No sé cuán fácil es igual. bueno, digo, digamos, porque están las dos caras, ¿no? Está la de ser paciente, lo que dicen los libros, bueno, tenés que ser de determinada manera, tenés que practicar esto, lo otro. Pero también dicen las cuestiones de la pena, ¿no? Y a mí me provocó una sensación de decir, bueno, debo ser paciente para yo ser beneficiado en la práctica para la eliminación de todos los seres. En un momento llega el razonamiento que digo, bueno, pero la afinidad, en realidad, hay cierta cualidad en la afinidad, en lo que yo percibo afín mío, que está alimentando esa impaciencia. Entonces, automáticamente, el razonamiento que llegué, dije, no, hay algo que acá tengo que pausar. Porque si mi afinidad está alimentando mi impaciencia, entonces como que me quedé meditado. Hay algo que tengo que pausar, digamos. A ver, Perdón, enganche más. O mis acciones deben ser en vistas al beneficio de todos los seres. Espera, ¿cuál sería la afinidad que te haces así como más impaciente? Por ejemplo, la afinidad a un deber común. ¿Explicamos? A un deber común. Por ejemplo, no sé, la gente en bicicleta en la calle que va y atropella todo, no para. Y eso me genera impaciencia. Porque debería ser de otra manera para. ¿Cómo? Impaciencia o bronca. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Sí. A ver, digamos que esa regulación ética en beneficio de una comunidad me provoca impaciencia o bronca. Hay una cuestión que es interesante, lo hace un poco más, es buena, muy buena pregunta y es compleja de responder. Porque hay dos cuestiones. El tema es el deber ser. Esto es una cosa que nos cuesta mucho, ¿no? Uno tiene incorporado estructuras que no cree que son correctas, ¿saben? Que no cree que son correctas. Y yo digo, está bien. Mira, por ejemplo, a mí me pasó, hablando de bicicletas, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, varias veces que terminé me pasó por decir un auto, por ejemplo, una bicicleta, una camioneta de una bicicleta. Y la mina me pasó por encima, yo me levanté, le fui a hablar, se fue corriendo y cuando yo empecé a correr hacia mi HB, me chocó de vuelta y se fue. Y hice una denuncia yo, ¿no? Y después de esto, la denuncia la dejaron 3 meses le sacaron la vez 3 meses para hacer las cosas, después se dieron de vuelta y siguió manejando, volvió a chocar a otras personas más. Y entonces, por supuesto, o sea, la cuestión es, yo fui a la fiscalía y le digo, pues me enteré, vino un tipo, me dice, vos, ¿qué pasa si viste de vuelta, volvió a chocar a una persona? Y yo voy a la fiscalía, llamo, me dicen que sí, yo los quiero matar. Pero, ya te digo, ¿entendés? Pues ya lo sabíamos, porque el problema no es que me choques, que ya era un problema, pues hizo mal. El problema es que me choques y te vayas. Y encima después cuando te quiero agarrar, me saques que me metí el celular encima. Ya sabemos que es algo negativo. Sabemos que es algo negativo. ¿Cómo puedes dejar que, bueno, sí, pues, entonces a mí eso me da bronca. Ahora, esa bronca es esencialmente
mi negación de lo que está pasando. Esto debería ser así para mí. Esto debería ser así para mí. Y de hecho lo que puedo trabajar realmente es abrir mi respuesta. Porque yo puedo decirle esto debería ser así para vos, y vos tenés que hacer esto, pero no lo voy a cambiar. Si yo quiero cambiar eso, lo primero que tengo que hacer yo estratégicamente es relajarme y pensar realmente si yo quiero invertir tiempo en eso. Y si yo quiero invertir tiempo y tranquilidad, por ahí lo puedo cambiar. Por ahí no. Pero va a ser una tarea más rápida, perdón, va a ser una tarea más lenta que yo me vaya y les grite. Que es lo que casi terminé haciendo yo. Simplemente me contuve y me fui. Pero ponele que yo quiera hacer esto. Ponele que yo digo, bueno, ¿sabes qué? Me pasó esto. Entonces digo, bueno, ¿cómo es una forma eh, más realística de cambiar? Bueno, podría haber, por ejemplo, las diferentes asociaciones de ciclistas que hay, ¿no? Por ahí con el caso, yo tengo los escaneos, las cosas de la fiscalía, tengo todo eso. Podría ir a pedir que sea otra cosa. Yo en su momento no quise hacer juicio. Digo, podría haber de buscar un abogado para empezar un juicio formal, ¿no? Hay un montón de cosas que uno puede hacer, pero que no tienen nada que ver con la decisión rápida de voy y puteo, ¿no? También podría decir, en vez de putear al policía cuando me dice eso y a la fiscalía, podría putearla a ella. O sea, hay un montón de cuestiones. Pero ese tipo de pensamiento puede ser movilizante y puede ser útil. Lo que pasa es que cuando uno se lo come para adentro, lo único que hace es generar bronca, el único que la sufre sos vos. Si vos ves pasar a la persona en bicicleta, la persona, pues hay un montón de ciclistas, yo los veo también que andan mal, y te da bronca a vos, el gran problema que te lo vas a tener, lo vas a tener vos ahí. La persona que pasó, no va a saber que vos existís, ¿no? Entonces lo primero que uno puede pensar ahí es, ok, ¿qué es lo que hago yo con esto? ¿No? Por ahí que vos le grites, che, boludo. Claro, las chances son que no tengan nada y pasen directamente. Otra chance es que se paren y te peguen. Por ahí lo que hacen niñas, no sé. Y termina pero la pregunta es, ¿eso es lo que estamos buscando? ¿Buscamos alivio? ¿Buscamos descarga? Y en un punto sí. Yo creo que no. Yo creo que como budistas lo que buscamos nosotros es la posibilidad de darnos cuenta que esto existe en nosotros y en una forma más... Pero eso es posterior a la descarga. No, porque si no lo que te pasa, ¿no? Es que quedas atada a la descarga. Claro, un cargador de 9 milímetros, claro. 7 u 11 o... Está bien, ¿no? Si compras una UCI son 30 por segundo. Digo, el problema es que si vos descargas, lo que vos haces es te pones como primer requerimiento para pensar, descargar. Y todo lo que hagas después es posterior. Si vos podés, yo no estoy diciendo uno tiene que ser paciente y como en términos vulgares comerse. ¿Saben? Es decir, bueno, esto yo tengo que ser paciente y vos tengo que ser budista. Pues tampoco es correcto. Ser budista no es ser pie bueno, sí. Bueno o boludón. Claro. Y poner la otra mejilla. ¿Ven? Es de alguna forma entender, usar eso como motivador para intentar entender cómo puedes intervenir de forma inteligente. Y también en algún punto, y esta es una cuestión que es importante, es saber si lo que vos vas a hacer tiene sentido para vos o no. Porque muchas veces uno, sabiendo que es una situación, puede elegir entrar en conflicto con esa situación, de forma deliberada. Pero vos tenés que estar seguro que esa forma deliberada tiene sentido para vos. Y vos te pensás, sentarte, pensarla, imaginarla, evaluarla, y después decir, si esto me lleva 6 años de mi vida. Un juicio, claro. Un juicio, no, pero un juicio, pero poner ir y juntarme con gente, ir a asociaciones, todos los jueves, todos los viernes, hablarse. ¿Va a tener sentido para mí? Lo voy a dejar a 2 días. Si vos lo vas a dejar para 2 días, déjalo. Si vos sentís que sí, que es algo que realmente te importa y que se da un montón de veces, hacelo. Pero hacelo con toda la fuerza. ¿Ves? Pero ahí ya encontraste algo que a vos te llama. Que vos es como un botón. Ahí hay un problema, que es un problema en serio, no es mi bronca. Estás viendo algo que pasa en serio. Entonces ahí hay que cambiarlo. Más, yo te diría, vos tenés que hacerlo en ese momento. Pero lo que yo veo que pasa muchas veces es que nos enojamos, vamos a hacer algo 2 días y nos enojamos. Pero pasa esto con todos los ambientes de la vida, no con enojos solamente. Pasa también con la calentura, pasa también con el gimnasio, pasa también con un montón de cuestiones. Pasa un montón con a alguien le gustó el chongo, la chonga, y no, y lo sigo hasta que me aburra y se queda y ya está.
y se queda todo en histeria y después todos no se mantienen satisfechos y nunca hace nada. Pasa en la gente que te da un duro de mierda y lo que hace cuando llega la noche, lo que hace es jugar a videojuegos toda la noche. Como que hablan más del trabajo que Bueno, tienen que hacer. claro, exactamente. Y vos decís, yo les voy a contar algo que es personal, que me parece muy terrible. Yo, ustedes saben que trabajo en una cosa que es bastante difícil, que es el cambio cultural, lo que se llama transformación digital. Yo le puse un nombre que se llama Culture Crafter, que estoy intentando como, vender, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar, empecé a trabajar en un proyecto, me acuerdo, un proyecto con Soria, una FJP que ya no existe más. Empecé a trabajar formalmente, yo antes hacía como cosas más informales. Entonces yo tenía 19 y era como mi primer laburo. Así. Y tocó un tipo que era un amor, que se llamaba Adrián, que era, lo pusieron como para formarme, que era un tipo, ahora está en Canadá, realmente un tipazo, lo quiero un montón. Y fue uno de mis mentores. Pero él, lo primero que me dijo, mira, negro, me dice, vamos a mandar este proyecto, y este proyecto va a fallar. Y vamos a empezar, y este va a venir esto, y va a decir esto, y esto va a ser así, y en 2 meses va a pasar esto, y todo va a terminar en nada. Y la primera pregunta que yo me hice es, ¿y para qué lo hacemos? O sea, ¿para qué voy a hacer si sé que va a salir mal? No, bueno, hay que hacerlo. Y una pregunta que yo me encontré, pasó 200 veces, y yo ahora estoy trabajando en lo que trabajo, porque yo nunca encontré sentido a ese, hay que hacerlo. De hecho, estoy como armando esta nueva especialidad en el laburo, por eso, porque es una pregunta que para mí está ahí presente. ¿Para qué voy a hacer algo que yo no encuentro valor? O sea, mi problema es encontrarle valor. Si encuentro valor, está todo bien, me quedo hasta 3 de la mañana. Dos, y yo veo que la gente, si encuentra valor a las cosas, lo hace. Y no importa lo que vos le pidas, no importa el esfuerzo, lo va a estar contento. Y te va a valorar y va a decir, che, ¿te acuerdas esa vez que nos quedamos hasta las 5 de la mañana? Te hago así, y te sonríen. Pero si no tiene valor, es un sufrimiento estar 2 horas. Estamos hablando de una motivación. Es parte de una motivación, pero es una motivación y al mismo tiempo es una reacción que vos tenés que ver en vos mismo. Hay un momento de reflexión, de distancia, toma distancia de las emociones, digamos. Tenés que dejar pasar la emoción y tenés que encontrar algo que en vos es constante. Si vos, por ejemplo, te pasa esto de las bicicletas todos los días, lo que no tenés que intentar es engancharte y sentir que lo vas a putear. Si vos te pasa, y te pasa, y te pasa, y lo ves que te pasa, y lo ves que te pasa, y empezás a pensar, che, ¿cómo podría solucionarse esto? Y empezás a pensar algo, y decís, che, bueno, podría hacerse esto, podría hacerse esto. Vas a una asociación de ciclistas, y ¿por qué no haces esto? Te va a putear de arriba abajo. Dices, ok, negro, pero yo encuentro este problema. ¿Cómo lo resolveríamos? Te putean una vez, te putean 2 veces. A la quinta vez ya tenés una idea más o menos de qué hacer. Después vas, te prestas todo. En algún momento, créeme, que alguien te empieza a dar bola. Es mágico. Pero vos no puedes ir enojado. Ahora, con respecto a ese enojo, perdón, No, sí, sí, está perfecto. dos preguntas. ¿Es lo mismo enojarse que guardarse el enojo? Y si es más positivo guardarse el enojo, porque en cierta parte estoy resguardando eh, la integridad del otro, O de uno. o de los dos, en realidad. Sí. El tema es que si yo llego a eso, es que si todos harían lo que hiciera yo, si sería en abstracto, Sí. no habría una regularidad natural entre las relaciones y lo que nosotros conseguimos como sociedad. Déjame que yo te haga esta pregunta de vuelta. Por eso es si todo el mundo hiciera lo que hicieras vos en ese caso, que tampoco lo haces vos en ese caso. ¿Cuánta gente en la sociedad hace eso? No. No hay un riesgo de que vaya a pasar, digamos. Olvídatelo. No es probable que pase. Quiero hacer una aclaración. Siempre al principio es mucho más importante no, sobre todo la ira. La ira es muy importante como motivador, quiero decir. Nosotros en la práctica diagnóstica vamos a trabajar muchísimo, se llama Iriche Vajra, el Vajra del odio. El odio literal, es un gran motivador. El tema es por otra forma. Sí, sí. Pero el odio Vajra. Te queda como... Viendo de combustible kantiano. Sí, Ojo. sí, estoy súper cante. No, está bien. ¿Qué Pues, pasa? En un mundo donde todos hicieran lo que yo hago, los imperativos. No, pero ¿qué pasa? O sea, el tema de te diría el budismo, y por eso yo digo el budismo más hegeliano y kantiano en ese sentido, es mucho más inmanente su crítica. ¿Va a pasar esto? No. ¿Qué es lo que te va a pasar? Si vos te enojas, de entrada perdiste el control de la situación. Si vos te enojas y lo puteás al otro, perdiste el control de la situación.
Igual, vos fíjate que hay siempre puteadas y puteadas. Yo he discutido con gente, por ejemplo, las puteadas, gente en la facultad, gente que es un desastre, que yo considero que son realmente una vergüenza, pero nunca hay un riesgo que nos vayamos a las manos. A las que yo voy y digo, che, lo que hiciste me parece una, no sé, lo que hiciste me parece una vergüenza, esto es una vergüenza así, él agarra, saca un cuchillo y me lo clava, ¿entendés? Yo no creo que vaya a pasar eso. Y en la calle es como diferente, ¿no? Ya es la otra cuestión. Si vos lo llegas a hacer, perdés, te pones en riesgo vos y el otro. Pero tampoco hay que entender que esto hay que quedárselos. Que vos tenés que decir, yo me tengo que quedar y me tengo que callar y con esta cuestión de sufrimiento. No es esto. Lo importante es, yo creo, es en este momento, primero no pasar al acto directamente, sino tomarse un tiempo para pensar y después, más tranquilo, pensar qué podés hacer vos para que qué podés hacer vos para que esta situación cambie en el futuro. Que sea algo que vos hagas o que sea que el otro haga. Y una vez que vos deciste qué es lo que hay que hacer, cómo poder hacer para llegar a eso. ¿No? Es mucho más frío y pragmático, ¿no? O sea, y en muchos casos, uno ya está medio manipulador con nosotros, porque por ahí yo lo que quiero es que el otro tenga otra cosa y lo voy a intentar de alguna manera, cosas que uno podría decir como manipular o engañar para hacer eso. Pero tanto en cuanto vos consideres que eso reduce el sufrimiento final y que realmente es una forma para evitar que el otro se termine agarrando, por ahí es mejor, por ahí es mejor. Y esto no sé si con esto te responde. Sí, perfecto. Lo más importante de todo esto es que el budismo es un poquito más frío de lo que uno está acostumbrado, ¿no? Pensar como una cuestión espiritual, pero la idea de esta frialdad es una forma de uno poder pensar cómo yo puedo intervenir de forma directa. Es cierta punto de ecuanimidad. Sí, se pasa que uno está... para mí, la economía es base en esto. De hecho, ahora quiero hacer dos menciones solamente de la abuelita, porque nos quedamos sin tiempo. Pero uno está acostumbrado a la cuestión espiritual, por lo menos en el registro, es como una cuestión de sí, hacer bien y contento, ¿no? Más Esto cálida, sí, más de acción. Uno, acá, las dos acumulaciones siempre tántricas, recuerden, es la sabiduría y el mérito. El mérito es la acción, pero está acompañada por la sabiduría. Si uno no tiene sabiduría, puede ser todo el mérito que uno quiera, pero se queda en un voluntarismo básico. Que yo entiendo que a veces es muy honesto. Y uno, en el budismo te va a decir, no seas tan honesto. Mejor que seas más inteligente, ¿no? Y esto es una cosa que me dice, ¿cómo yo? Pero uno también tiene esta cuestión que es también una cuestión narcisista, que si vos lo haces desde el corazón, está bien. No, no, está todo bien. Si yo voy a una persona le pega un tiro, y yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi oración positiva, y con eso te vas a curar. Y el tipo te dice, llama al 911, y vos decís, espera que la oración. Yo lo puedo hacer con todo el amor, ¿se entiende esto? Pero es más importante que yo llame al 911, y por ahí, si yo después no soy médico, hago todas las oraciones que yo quiero, ¿entendés? Y estoy seguro que va a tener un efecto sobre eso. Y que si yo lo estoy haciendo al lado de él, por lo menos desde lo más básico me va a escuchar diciendo, orando para que él esté contento. Pero hay un orden a eso que es la cosa más efectiva. ¿Entendés? El budismo tenés que entender ese orden. Y después, entendiendo ese orden, uno puede hacer un montón lo que uno quiera. Entendiendo, de vuelta, lo que uno sabe y no sabe. Por eso digo, siempre, esto es terrible, pero esencialmente el budismo es muy pragmático. Entonces, el resultado es más importante que el medio. Por así decirlo. ¿Cómo? Es el bilardismo full. Sí, el bilardista full. ¿No? Es la cuestión. Es un reci, es todo las dudas. No, bueno, para terminar, digamos, es una cuestión básica. Y después, lo que nos separa los Mahayana, de la Nikaya, por ejemplo, es la cuestión de la bodhicitta. Y la bodhicitta es larguísimo y lo voy a explicar de formas súper simples. Es la unión de la vacuidad, y la vacuidad es la interdependencia con el foco, no tanto en que un fenómeno depende de otro, sino que ningún fenómeno existe por sí mismo. Ustedes no existen por sí mismos, son el producto de sus padres, pero son el producto de su contexto, son el producto sociocultural, de una historia, de un contexto, de un país, de un montón de cuestiones. Y al mismo tiempo ustedes modifican este contexto. Entonces, ni ustedes, ni lo que ustedes dependen existen de por sí mismos. Eso se llama la vacuidad. No significa que la pared no existe, o que si yo me concentro la pared se vuelve vacua. La pared es vacua ya de entrada. Cuando la gente te dice, no, porque tal consigo logra la vacuidad,
no es que de repente disolvió las cosas, sino que se dio cuenta que las cosas no existen como pensamos que existen, que no significa que no existen. Eso es una cuestión, la vacuidad. Y la otra es la compasión hacia el resto de los seres. Y eso tiene que ver porque en esta vacuidad, la compasión y la vacuidad son intrínsecas. Porque si yo quiero estar bien, necesito que el otro esté bien. Porque mi existencia depende del otro, está invincada con otro. Por eso yo siempre cuando me decían esto de que lo que el Buda enseña está más allá de la política, de la sociedad, de la cultura, es al revés. Lo que el Buda enseña es que todos estamos interconectados. Si yo vivo en un país donde todo está mal, por más zen que sea yo, es una cagada. Porque yo lo que voy a poder intentar es que la gente no esté mal. Porque si yo digo, bueno, váyanse todo al cagado, yo ya soy un gran maestro y me quedo así quieto, no voy a poder salir a la calle porque me van a putear, no voy a poder ir a comprarlo tranquilo porque me van a robar. Va a ser un montón de problemas. Si uno se fija, los grandes maestros zen, en el sentido de los grandes maestros zen, en la peor época de Japón, por ejemplo, en la Sengoku, ¿no? Las guerras de las sucesiones, Y como hambruna Takuan. terrible. ¿Qué hizo Takuan? Una cuestión muy interesante. Un maestro menos sabio hubiera dicho, no se peleen. No se peleen, no se peleen, seamos todos amigos, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? ¿Qué pasaría si nadie, claro, en el medio de la peor guerra civil de Japón, nadie hubiera dado bola con eso? Lo que él hizo es, le dijo a determinados maestros de esgrima que él quería que escribieran un libro de esgrima budista. Y entonces empezó a pensar cómo empezar a poner el budismo dentro de las artes de guerra. ¿Y qué terminó pasando con eso? El pasaje famoso de todos los métodos de campo de batalla a una cuestión más cortesana de lo que nosotros consideramos los samuráis clásicos. De los antes, samurái era esencialmente acá esta guerra, era los mercenarios, la gente más, era una cuestión más brutal, ¿no? La idea, por ejemplo, de que la espada es el alma del samurái, que la han escuchado en un lugar y que vean todas las katanas. Cuanta película americana que hace algo cool, viene el tipo con el katana. Si una cuestión súper interesante, un estudio histórico de Japón, se va a dar cuenta que el arma principal en el campo de batalla fue la lanza y el arco y flecha. Y creo que el menos del 1% de las muertes en los campos de batalla eran por espadas. Porque la espada era como el arma de reserva. Era como, ¿vieron cuando está Schwarzenegger y tiene la ametralladora y de repente pierde la ametralladora y saca un cuchillo? Ese cuchillo era la katana. No era el arma central. Pero en un duelo, uno con uno, el arma central era la katana. ¿Cuál es la ventaja de la katana? Es que es un arma que se presta menos a ejércitos, se presta menos a grandes masacres. Contenés más la muerte. Sí, se muere igual una persona que quiera cortar, es una espada, pero estamos hablando de uno contra uno. Y con gente que se entrenó un montón de años. Es como que de repente una cuestión de masacres y guerras se contiene. Esa es una forma, para mí, compasiva. Aunque suene raro, ¿no? Pero empezar a meter la compasión, empezar a poner reglas, empezar a poner, digamos, a consternir la masacre que era la época Sengoku. En los escritos, por ejemplo, hay un escrito de Munemori que se llama La espada que brinda vida, que se lo dedica a Takuan, como su maestro de Zen. Para mí es una gran intervención budista, porque no iba a poder cambiar, no iba a poder cambiar a los japoneses. Están en una guerra civil, yo no puedo ir y decirles, ¿saben que seamos todos amigos? Por ahí no puedo hacer, yo no lo puedo hacer, Takuan mismo no lo puedo hacer, digamos. Cuando viene el Guru Rinpoche y llegan los tibetanos, que eran súper sacados y chamánicos y guerreros, viene primero Sankarayita. Sankarayita era una persona súper bien considerada, la Bhante Nalanda. Era como el jefe de todos los budistas tántricos. Y él no los puede transformar. ¿Qué se llama? A Guru Rinpoche, que tiene una forma mucho más salvaje de hacerlo. Pero eso es también budismo. Eso es, ¿cuál es la forma más habilidosa? Y ahí son formas habilidosas que uno no asume tradicionalmente con el budismo, ¿no? No son formas de paz, de amor y que estén todos bien. Son formas bien violentas, pero son las formas que son las más adecuadas para el contexto. ¿Y cómo no podemos ser las más adecuadas? Porque funcionaron. Lamentablemente eso te lo vas a entregar después. Con lo cual, ¿qué pasa? Ahora, pero digo, con lo cual, ese es como el combo general del budismo, que yo les quiero explicar hoy. 6 de Dharma, 3 entrenamientos. La base. 5 skandhas,
Bodhicitta. Con esto que tienen armado, se arman un combo budista. Con eso son budistas. Budistas mahayana. Ahora sí, dudas, consultas, preguntas. El escándalo de la conciencia. Escándalo de conciencia. El escándalo de conciencia es lo que vos te das cuenta que estás escuchando, me estás escuchando hablar. Nota. Nota. ¿No? Pero hay un registro como de que soy protagónico en una acción. Sí, Ahí hay un registro que te dice, yo soy yo y yo estoy escuchando a Federico. Pero, por ejemplo, para que tengas idea, ¿dónde están el resto de los escándalos? En escucharme. ¿No? Imaginemos que vos cerras los ojos y que no va a estar, lo único que estás haciendo es escuchándome. El escándalo de la forma está en lo que te permite distinguir las palabras del resto de sonidos. Que te dice, esto es sonido de vos y esto es sonido del tipo que está cantando acá al lado. ¿No? Y el escándalo de la sensación, en las palabras no está muy marcado, porque es un sonido que es regular. Pero si pasa un auto y así, lo vas a sentir. La percepción va a estar en el hecho de que vos escuches las palabras y vos puedas distinguir una parte de tu atención oral vaya hacia, puede codificar esto como sonido, y otra parte del sonido queda de fondo. Si vos escuchás algo con mucha atención, hay sonidos que los escuchás al mismo tiempo, pero distinguís entre esos dos. Cuando te concentras, si quieres escucharlo mucho, ahí estás haciendo una diferencia. El escándalo de samskara funciona muchísimo en porque tiene que distinguir, tiene que relacionar las palabras con los significados. El que los tiene que llevar a vos. O sea, los conceptos mismos están en el cuarto escándalo. Los conceptos, yo te voy a decir una cuestión, los conceptos están en todos los escándalos. Lo cual es difícil, pero hay una parte del concepto. Si yo hablo de una palabra, pues es interesante pensar en escándalos. Si yo hablo de una palabra, el hecho mismo que la palabra tenga un comienzo y un final, es parte de la palabra, parte del concepto palabra. Ahora, esa parte reside, según este esquema, en el primer escándalo. La ortografía es el de alguna manera, ¿o no? Para mí la ortografía, lo que es rupa, si vos ves algo mal escrito, el ver la página y entender que eso que está en la página es una cuestión, es rupa. Ahora, la regla ortográfica está en el samskara. Okay. Es lo denotado. ¿Qué se llama? Estaba haciendo una ecuación, no me importa. A ver, viste lo de tema y rema, sí. ¿no? Tema es lo que te llama atención de algo, eso va a ser la palabra. Rema es todo lo que está ahí detrás, es lo que soporta que eso pueda pasar. Sí. Es puramente relacional. Entonces, lo que está bueno en el escándalo es empezar a pensar, sentarse y cuando uno está meditando, decir, me pasa esto. Pongamos esto en los 5 escándalos. Es un ejercicio que hace mucho en la vida hermana. ¿Qué es esto? Lo que lo hace Nagarjuna que le gustan otros métodos, no gusta tanto la vida hermana, te enseña los 4 vajras, te dice. Alguien me insulta, dice. Primero, ¿cuál es la esencia del insulto? ¿Cuál es la esencia del insulto? Te dice, ¿cuál es la esencia de mi sensación? Ok, yo empiezo a buscar y lo encuentro. ¿Dónde está? En el momento que me mira, ese momento el tono, ese momento que... Dice, ok. Segundo es, ¿dónde está aquello que es insultado? Lo vamos a buscar, tampoco lo encuentro. Tercero, vamos a intentar ir hacia atrás en el insulto. Vamos a pensar todas las cosas hacia atrás que podrían ser y pongamos una cuestión previa en qué momento se produjo el insulto. Ese momento que me lo dijo, ese momento que yo generé algo que me lo dijera, ese momento que por ahí le pasó algo afuera en su casa. Vamos hacia adelante. Es lo que recibió y que hizo que reaccionara. No hay nada que sea eso. Vamos hacia adelante. ¿Cuál es el resultado final de ese insulto? O sea, ¿qué es esto que estoy pensando ahora? Yo me lo mato, después me voy a buscar, ¿me entendés? La familia de él, yo lo insulto. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde termina eso? No termina nunca. ¿En cuál es el punto de insulto que hace Nashua? No existe. Yo siento la sensación, pero esa sensación es esencialmente vacua. Porque no existe de por sí. Existe en tanto yo la sostenga. ¿Qué hay que hacer? Dejarla acá. Y eso genera ecuanimidad, ¿no? Podemos usar los cuatro vajras, podemos usar los 5 escándalos, podemos usar 18.000, podemos usar los 8 sistemas yoga, el octavo sistema de yoga, los nidanas, lo que ustedes quieran, y hay múltiples formas de combinarlo. Pero todas nos hacen ver, nos dan cierta distancia entre lo que nos pasa y la posibilidad de reflexionar sobre eso. La posibilidad de hacer cierto análisis, ¿no? En el sentido de análisis, no análisis freudiano, sino no solamente sentir lo que nos pasa, sino intentar entender, pensar en qué es lo que estamos sintiendo. Que eso presupone cierta distancia.
Y a un mismo tiempo uno lo siente, por otro lado después tiene que volver a uno lo que está sintiendo. Porque si no, no sabes qué está sintiendo. Entonces está este proceso de me alejo y vuelvo. ¿Y en qué escala está el sufrimiento? El sufrimiento de sensación que lo sentís generalmente en todos los escándalos. De vuelta, el sufrimiento de la impermanencia no es algo que exista en un escándalo u otro. Porque si no existiera un escándalo, si fuera puramente mental, el displacer, lo podrías eliminar. Pero el sufrimiento como que te partir del tercer escándalo de alguna manera. Mira, sí, no. Para que todos los escándalos, no es que existen un escándalo y no existen otro escándalo. Todos los escándalos funcionan en tanto en cuanto funcionan todos juntos. Si vos cortaras uno de ellos, claro, lo que mantiene los escándalos funcionando juntos es la idea de que hay un vos que está experimentando las cosas. En el momento que vos frenás los escándalos y empezás a darte cuenta que hay espacio entre eso, que no están fijos, se cae un poco esta experiencia de yo me está pasando esto. Ahora, ¿qué pasa? Hay que ver, sufrimiento es una palabra muy cargada. Sí, dukkha. Dukkha o displacer, ponele. Si yo me rompo un brazo, hay dolor, ¿no? Y ese dolor va a ser parte de mi experiencia. Lo que cambia y lo que va a pasar cuando se transforma en dukkha más directamente es cuando yo me angustio y me como sobre reinviesto el dolor con mi atención. Ah, no puede ser, ¿qué pasó? Si me duele el brazo, me duele el brazo, bueno, está bien. ¿Quiero que me duele el brazo? No. ¿Prefiero estar mejor? Sí, prefiero estar mejor. Pero no voy a morirme yo de angustia, porque se me rompe el brazo, bueno, me entablillarán, me dolerá un tiempo y después me dejará doler. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Me entendés? Justo ahora. Pero no les pasa eso a ustedes. A mí me pasa que yo por ahí soy un neurótico de mierda, digamos. No, soy un neurótico de mierda, esto seguro. Ayer me decían en el hotel, siempre vos tan obsesivo. Sí, ¿qué te voy a decir? Pero, a ver, les pasa algo. Se toma un colectivo. El colectivo, ayer, ¿qué me pasa? Me tomo el colectivo PREN, me subo al colectivo, 2 minutos después se suben 3 señoras por la puerta del medio. Y entonces el colectivo dice, señoras, las que subieron por el medio, bajen. O bajen, no se pueden estar. Y las minas dijeron, no, vos que sos un empleado de acá, sos uno de estos tipos, nosotros no tenemos plata, y empezaron a hacer así. Y el tipo paró el colectivo y empezaron todos, ¿pero qué lo vas a parar? Pero tengo que ir al laburo. ¿Cómo se la laburás? Para mí estaba laburando el tipo ahí, pero no importa, vos no laburás, todos te pagamos el sueldo, quilombo terrible. Y además terrible, estilo, empujando a la gente así. Llaman a la policía, por suerte no terminaron parando nada. Eso lo tengo grabado, fíjense, los muestro. Y yo pensaba, lo primero que me surgió es, justo ahora me tiene que pasar esto. Y después caigo, no, pero a mí no me está pasando esto. Yo acá no figuro, ¿entendés? Pero mi primera reacción es, yo tengo que llegar temprano ahí, ¿me entendés? Bueno, que se bajó en el momento ni bien empezó la... No dejó, el tipo cerró la puerta para que nadie se bajara cuando empezó el quilombo. Bueno, ya entiendo la anecdótica. Un insight para mí del psicoanálisis muy importante es, no siempre decimos, de hecho casi nunca decimos lo que es mejor para nosotros racionalmente. ¿No? Cuando yo entendí eso me relajé en un montón de cuestiones. Digo, ok, dije yo. Pero, ahora se los muestro si quieren. Se puso todo denso, ¿entendés? Y digo, y ahí mi primera reacción es, ¿por qué a mí? Justo ahora, hoy, como si eso tuviera algo que ver. Pero eso, si yo me engancho eso, después me agarré y dije, no, acá no tiene nada que ver. Relájate, me puse los dos audífonos así, me puse música y me puse así. Y la señora que me hablaba y me decía, ¿a vos te parece? ¿A vos te parece? Y yo decía, y la señora me sigue hablando. Es un tipo, se hijo de puta. ¿Y yo qué voy a hacer? Digo, así, que yo siento todo y escucho música. Porque no, claramente tampoco le importa lo que yo le escucho, no, digamos, me hablan igual. Entonces, por lo menos no pasa nada. Cada uno haga lo que quiera. Sí. Espera que les muestro, sí. 3 preguntas. Dale, 3 preguntas. Dame un momento que les muestro, para que vean la bizarreada que fue esto ayer. 3 empanadas, por 3 empanadas. Llorando, con 3 empanadas, la veo favorito. Sí, de tiro denso, 10 minutos más duró. Y bueno, ahí la forma que yo encontré es decir, esto no tiene que ver conmigo, está todo bien, yo no puedo hacer nada. Querer decirle a la gente, che, relajemos, hubiera sido la prueba, me hubieran dicho a mí también. Bueno,
Mientras, lo que no hay que hacer es claro, eso. mientras no haya sangre, digo yo, está todo bien. Si hay sangre, saco un cuchillo y empiezo a la gente y salgo por la ventana, ya está. Pero mientras tanto, yo lo que voy a hacer es me quedar así, voy a por lo menos no generar yo más tensión. Y eso es lo que puedo hacer. Perdón, ahora sí. Pero, Que tiene que ver con el contexto de las comportamiento ético en el que se da la cuestión del comportamiento ético, con el contexto incluso en el cual se desarrolla por las cuestiones de las meditaciones. sí, Y esas cuestiones, por ejemplo, la meditación, la llamada Vipassana, sí, tiene un desarrollo posterior, hay una... Si hoy estamos haciendo el mismo llamado Vipassana que hizo el Buda Shakyamuni. O si en realidad eso se dio en ese contexto particular y después hay un desarrollo para este contexto. O no este, por ejemplo, que le da media, digamos este. sí. A ver, hay un tema que es complicado, que es que el tema de la historicidad, que eso yo creo que lo charlamos en el curso, que es, no tenemos fuentes de la época de Buda Shakyamuni. No tenemos fuentes contemporáneas, tenemos fuentes muy posteriores. Entonces, si vos lees los textos, por ejemplo, del Canon Pali, que ya sabemos, en los últimos años, los últimos 3 años, se han encontrado muchísimos textos Mahayana previos a la formación del Canon Pali, con lo cual ya sabemos que no es que, como decían, primero vino el Pali y después vino el escrito, no, surgió así. Pero nosotros tenemos, si tomamos textos del Canon Pali, ya decir, no, el Shamanti Vipassana lo practicaban los hermanos Karamaputra y el Arakalama, que eran los maestros del Buda, ¿no? Entonces, ahí te decir, este era el que practican. De hecho, hay un par de textos, el Mahasatipatthana, por ejemplo, ¿no? O el Anapanasati Sutra, te dicen cómo hacerlo. Ahora, si vos ves los textos Mahayana de esa época, hay repeticiones, por ejemplo. Que eso yo estoy seguro que es previo, porque los primeros mantras están en Rig Veda, que es 1000 años previo al Buda histórico. Con lo cual, estoy seguro que no era ese, que no era ese. Eso por un lado. Entonces, yo te diría que es muy difícil saber cuál es la meditación exacta del ser Buda. Es muy difícil, porque no tenemos ningún tipo de, digamos, de cuestión directa, y las que tenemos se contradicen. Y aparte, conociendo el resto, para mí lo que podemos hacer es ver qué eran los sistemas previos al Buda, de los cuales algunos tenemos, y los sistemas justo después de la época del Buda, considerando que él fue una persona muy influyente en la India, y nosotros podemos ver una cierta continuidad. Estoy seguro que el Shamatha Vipassana, sí, pelado que uno hace ahora, probablemente, si bien hay textos medievales que eran así, yo tengo mi teoría que probablemente no fuera tan así, sino que fuera como más híbrido, por así decirlo. Es el mindfulness de ahora lo que está como contextualizado. Es esa transformación de esa técnica, digamos, ¿puede pensar de esa manera? Yo creo que en algunos puntos sí, yo creo que en algunos puntos no. Depende que también que vos entiendas por mindfulness, ¿no? O sea, Digo, en términos de práctica para la iluminación, práctica para la liberación, en términos... claro, el tema es que el mindfulness generalmente no te acepta el tema de la soteriología, no te acepta la liberación como un objetivo, ¿no? Pero vos podés decir, bueno, pero está bien, pero pensemos en el Vipassana, por ejemplo, para no irnos a mindfulness, ¿no? Pensemos en el Vipassana de los grupos de Vipassana acá, ¿no? Que hay, que son los retiros de Vipassana, bueno, que son prácticas budistas. Hay una cuestión súper interesante, que yo estoy escribiendo algo de eso, que es que la idea de mindfulness, la meditación budista moderna, nace en el siglo XIX. En el siglo XIX, en 1878, en Myanmar, lo que hoy es Burma, se prende fuego un monasterio que era un monje que se llama Leu Sidao. Y Leu Sidao es un tipo que están los ingleses que van a anexar Myanmar. Se han anexado la India, Bangladesh, están anexando Myanmar. Leu Sidao dice, en este momento, con esto se acaba el budismo, y entonces toma la decisión de empezar a enseñar meditación a todo el mundo, que antes era una especialidad de un grupo muy pequeño de monjes. Y si uno va a Tailandia, por ejemplo, va a encontrar que no hay muchos monjes meditadores. La mayor parte de los monjes son como escolásticos puntuales de cuestiones de Vinaya, de los templos. Y él sale y empieza a enseñar a todo el mundo. Y de ese momento empieza el revival de la meditación budista. Y ahí va a Ceilán, a Sri Lanka, ahí le empiezan a agarrar los primeros budólogos occidentales, pero aún en los sistemas de Asia, es el momento en que empiezan a ver los grandes meditadores. Es el momento que revive el Zen, el momento que viene el budismo Won, por ejemplo, es un budismo muy importante en Corea.
Entonces, si vos lo pensás como cuestión del budismo meditando, el budista meditando, es una cuestión que es muy interesante, que es la respuesta directa al colonialismo, ¿no? Con lo cual no es una cuestión tan histórica como uno pensaría. Los grandes sistemas de meditación vos tenés del siglo, somos 9, 10 que terminan tan estándar. Hasta el siglo XIX no hay casi sistema de meditación nuevo. La mayoría son textos viejos como el Visuddhimagga, que son mantenidos con un grupo muy pequeño de gente, y después hay, en cualquier caso, sincretizaciones con cuestiones más chamánicas preexistentes. Los cultos Tat, por ejemplo, en cosas. Con lo cual, para mí, es una cosa rara, porque vos podés decir, bueno, es el mindfulness la transformación, y sí, no, es la adaptación de algo que en realidad tampoco es tan antiguo, que es de mediados del siglo pasado, digamos, o si querés, principios del siglo XX. Ahora, para mí es una continuidad, sí, hay una continuidad clara, hay una continuidad. Y de cualquier forma, todo el budismo, lo que es meditación, fue cambiando. No es nada que ver, no tengo ni siquiera la meditación en el Tíbet. Los primeros tantras, por ejemplo, el Vairochana Abhisambodhi, que está considerado el primer tantra, vos lo ves en contexto en que, por ejemplo, está escribiendo el Visuddhimagga, que son de la misma época, y son dos cosas totalmente diferentes. Uno dice, nada, es meditar, como todo es impermanente. Si vos sos un hombre y ves una mujer que te gusta, pensá que adentro tiene los intestinos y los intestinos están llenos de excremento. Y pensá que el excremento la desborda así, y otro está diciendo, imagínate una pareja de garchando, ¿no? Y son dos cuestiones totalmente coetáneas en contextos diferentes. Entonces, ahí ya para mí cambia mucho. Digamos. Entonces, yo no sé decirte si es el mismo que practican. Seguro que yo no sé el de la época de Buda. No, yo digo seguro que segurísimo, porque los contextos cambiaron, no espera que cambie. Y lo mismo pensaba con los modelos occidentales para explicar Sí. digamos, lo que no entiendo de los escándalos, yo mientras decía, yo digo, claro, digo, hay modelos de funciones superiores, Sí. de habilidades espaciales, de cómo funciona, digamos, hay que son bastante más complejos que los 5 escándalos, digamos, Sí, por para supuesto. realizarlo. Digo, ¿esto lo toma el budismo en algún momento? ¿O Mira, hay una cuestión que es interesante. Yo tengo un compañero, un orientalista también, que se llama Christian Tesei, que él da la parte de budismo, digamos, más japonés, la parte de eso, que él en realidad hace un tiempo que está medio... Él fue budista y ahora como que medio se peleó y Facundo Manes? está re Facundo Manes, está re Facundo Manes. Y él presentó un par de artículos re interesantes. Sí. No, pero no está mal, ¿eh? Para mí está perfecto, digamos. Y esa charla, yo tengo mi discusión con él, yo lo adoro a Chris, ¿no? Lo conozco hace 20 años. Yo tengo mis discusiones con él de en qué punto se puede trasladar algunas cuestiones y en qué punto realmente hay que pensar y armarlo de vuelta, digamos, ¿no? Sí, pensándolo como modelo, digamos. Sí, como modelo, digamos. Pero es re interesante y hay mucho de eso. Por ejemplo, lo que yo hago con mindfulness en mis cursos de mindfulness es otra cosa. Yo digo, bueno, voy a intentar pensar mindfulness no desde el modelo neurocognitivo, del cual yo aparte sé nada, sino desde el tema del psicoanálisis y del surrealismo. Entonces, ¿cómo funciona psicoanalíticamente esto? Y yo tengo mi respuesta, que la publiqué, de hecho, no me importa a nadie, pero la publiqué. Pero hay, digamos, pero es posible, es factible este pensamiento. Es más, yo te voy a decir, para mí es necesario que sea pensado. Porque si vos te das cuenta, por ejemplo, la forma en que vos por ejemplo, tenés la meditación de los 4 elementos y de los 5 elementos está en el budismo indio de la época de Buda y el budismo tibetano. Bueno, el budismo tibetano y el budismo indio son dos cosas diferentes. El budismo tibetano tiene que ver con llamar daikini los elementos. Vos los unís y se llama juntando los elementos una práctica tántrica. En el budismo indio, los elementos vos reconoces, por ejemplo, la dureza de los labios, la dureza de los dientes. ¿Dónde está el elemento tierra? En tus huesos. ¿No? Es otra cuestión. La tierra deja de ser tanto significante digamos, del elemento y la tierra y de la fertilidad. Y es más, que es duro, ¿no? Que es duro mis tibias, ¿no? Es otra cuestión. ¿Dónde está el fuego acá? Y en el pulso, ¿no? En el corazón, en la calidez de la piel. Y son dos cosas que se llaman igual. Vos vas a China, que es otro contexto, y vos sales de los 5 elementos, y ni siquiera son los 5 elementos clásicos. Porque tenés agua, madera, metal, fuego y tierra. O sea, el aire no existe. ¿Entendés? Es metal. Podés decir que es metal, pero en realidad no necesariamente es metal. No es una transmisión, no es una cuestión directa. No hay una explicación de por qué, pero bueno.
Pero es una explicación posterior. Si vos lo ves en los sistemas chinos, el metal tiene cuestiones que no tiene necesariamente el aire, tiene la condensación, por ejemplo, ¿no? Que el aire no necesariamente, al revés, no se condensa, el aire se expande. Entonces vos podés mapear las cosas, pero las mapeás para mí saltando. Por ejemplo, yo puedo entender cierta transferencia del sistema. Que lo mismo pasa a los tibetanos. Los tibetanos tienen una astrología basada en 5 elementos indios, donde hay aire, agua, tierra, fuego y espacio, y después tienen otra parte de astrología en los elementos chinos. Entonces, ellos que dicen, no, bueno, en realidad, son los textos Jung y Carl son los tipos de astrología, son dos formas de expresar lo mismo, pero por la diferencia que es enseñar, castigar, tener un problema. La verdad, para mí es mucho más fácil. Una viene de China, una viene de la India, la juntaste del medio y no son 100% compatibles. ¿Las puedes compatibilizar? Sí, hay tablas internas, pero que ya haya una tabla interna para compatibilizar te tiene que decir que de alguna forma hay una diferencia, ¿no? Yo creo que eso hay que hacerlo, hay que empezar a traducir, hay que empezar a compatibilizar, Está bien. y otras va a ver que... Ahora, esto se tiene que dar. Pensaba lo mismo con el tema del comportamiento ético. Sí, Pensaba una cuestión. No, pensaba que las paramitas son, sí. pasaron, no sé, 2000 años y siguen siendo las mismas. Y las para mí son bastante vagas, Hay una digamos. más. Claro, digo, son bastante vagas Lo que comparadas por con- ejemplo, de esta cuestión como externa, Sí. yo lo pienso más como un entrenamiento, igual. No lo pienso más como una cuestión, como un deber, digamos, sino como Sí, de sí, qué manera me sirve sí, sí. esto para cuestiones mías. Pero digo, no puede ser la misma generosidad de la India Ah, no, no, no. de 2500 años atrás que la de hoy. El término, por ejemplo, tiene que haber Sí, un proceso. un proceso de Sí, pero a ver, eso lo puedes encontrar en Bayuano. Bayuano te dice, no se pueden tomar las leyes, los binarias como eran antes. Él te da el ejemplo, por ejemplo, del casamiento, de la relación sexual. Decía, en la época del Buda, 8 años es una edad para tener relaciones sexuales. Y él dice, una cosa para nosotros también es pedofilia. 12. Claro, dice, no, de 12 a 13 años, dice. Él dice, de 12 a 13 años ya han tenido su primera menstruación, entonces están... Y vos decís, para nosotros son los dos niños. Pero para él, para la época del Buda, 8 años era un adulto. Y para la época de Machuan, los 13 años es un adulto. Bien 22. Pues sí, podían 22, o sea, yo qué sé. Pero bueno, pero eso va cambiando. Y él dice, entender que hay cuestiones puntuales que no cambian es desconocer la impermanencia. Y es correcto, y tiene que cambiar, y como cambia y es impermanente y es interdependiente, necesariamente va a cambiar la regla. Ahora, por ejemplo, las parámetros para mí son tan amplias que para mí probablemente no cambien. La generosidad va a ser otra cosa hoy. Pero está bueno ser generoso, digamos. Ahora, yo no creo que, por ejemplo, nuestra práctica de la generosidad debería ser la práctica clásica de la cosa. Darle 2 comidas a una persona que está en la situación que te viene a pedir la comida. Primero, muy poca gente te viene a pedir comida ahora directamente. A veces te pasa que yo estoy comiendo en un lugar y viene alguien y te dice, ¿me compras algo para comer? Bueno, fantástico. Pero generalmente te piden guita. ¿Y qué vas a decir? No, no, yo tengo que darte comida o nada, ¿entendés? Entonces, ¿qué vas a hacer? Ahí hay todo un tema. La generosidad también puede ser con la generosidad de tu tiempo, que en la India no está tan marcado, pero yo creo que ahora muchos de nosotros nos cuesta más el tiempo que la plata, ¿no? O la atención que la plata. Ahora, ser generoso yo creo que tiene su sentido. Ser sabio sigue teniendo sentido. Ahora, la sabiduría no es entender que en un mundo, que en un Naxismunde que llama Sumero. No es sabio eso ahora. Pero bueno, la sabiduría sigue siendo un valor para mí interesante. Yo creo que en esas cuestiones más amplias se pueden traducir. Las cuestiones son más específicas, no, hay que hacerlas de vuelta. Pero igual eso realmente todas las escuelas budistas lo toman. Zapanta es un análisis bastante grande en Dom Sum de, ok, esto te conviene dejarlo, esto te conviene tomarlo, digamos. Y yo creo que eso también es parte del proceso de meter el budismo. Nosotros no podemos vivir con un código moral de un tibetano. Por ejemplo, y disculpen que diga esto, que es ya somos todos adultos y disculpen si me escucha ahí en internet, pero una de las peores cuestiones, las peores fallas eh, sexuales que uno puede tener en el contexto tibetano es el sexo oral. El sexo oral quiere decir voluntario y consentido y todo eso. No estoy hablando de violación, no estoy hablando de nada. Pero la práctica en sí está vista como una caída grave. Si ustedes me preguntan por qué, yo entiendo porque hay una cuestión que tiene que ver con la higienización de un país donde hay poco acceso al agua, por ejemplo, ¿no? Y donde la forma fácil de mantener los rayos piojos es raparse. Entonces hay toda una serie de cuestiones que las hacen complejas, como ¿no? todas las culturas tienen Las esta culturas base. tienen tabú y hay otras cuestiones.
Pero intentar plantear eso a un grupo de adultos hoy es difícil. Generalmente la respuesta occidental va a ser, bueno, mientras sea consentido, no te importa lo que yo hago. ¿No? Y yo creo que es correcta esa respuesta acá. Por eso Bayobando dice siempre, la idea de esto es entender el contexto, la idea de la ética tiene que ver con el contexto que uno está también. Hay cuestiones que generalmente siempre son, pero por ejemplo, si uno pone a ver budistas en el ejército, vas a tener que matar a alguien en el ejército. No son deberes, no son mandamientos, son entrenamientos. Y si uno los practica, tiene que intentar practicar lo mejor posible. Si uno no lo puede hacer, igual intentando, trabajándolo con paciencia y Pero con eso me reflexión, interesa. Budistas en el ejército. hay muchos. ¿Cómo sería? Hay muchos. Hay ejércitos budistas, no es que hay budistas en esto, hay ejércitos budistas. Y es una función necesaria. Si vos necesitas tener un estado, por ejemplo, yo no estoy seguro que necesites, pero ponele, esta mi cuestión anarco-comunista mía, pero si vos necesitas tener un estado, necesitas tener a alguien que maneje la violencia en el estado, que tenga una propia violencia. Entonces, ¿vos qué preferís? ¿Tener una persona Pero que yo sea... digo, por ejemplo, lo puedo entender en el contexto de Estado, pero ponele, vos sos practicante, podés elegir montones de profesiones, Ujú. podés elegir un montón de profesiones, pero yo elijo ser matarife. Pero igual vos estás pensando en una cuestión. Vos estás pensando como un occidental, en un país occidental donde no son budistas. Si vos sos una persona en Tailandia, sos una persona en Myanmar, primero va a ser una identidad basada en tu etnia. Vos sos rohingya en Myanmar y te van a limpiar étnicamente, por ejemplo. Así de simple. Ponele que tengas suerte y seas birmano. Seas birmano, que es la etnia principal en Myanmar. Tu profesión y tu posibilidad de trabajar va a estar primero definida si vas a estar en la ciudad o si vas a estar en un pueblo. Si estás en un pueblo, tus chances de elegir lo que vos vas a hacer son mínimas. Es probable que vos tengas que hacer algo. Podés ahora tener cierta movilidad, pero no podés elegir, no es un campo de acción muy grande elegir. Entonces, en estas circunstancias, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que sería forma budista hacerlo? Bueno, lo mejor que uno pueda dentro de las circunstancias. Una pregunta que va relacionada. Por el tema de la libertad. ¿No? Sí. O sea, actualmente en Occidente la libertad tiene un sujeto y ese sujeto tiene un atributo de esencialidad, Sí. aunque no sea el individuo, el ego, se traslada a cosas más trascendentales. ¿No? Uh-huh. Siento que hay alguien que se libera o no. Digamos, ¿quién se libera? ¿Y cómo se acumula mérito si no hay yo? ¿O cómo la conciencia puede intervenir sobre los escándalos, tomar distancia de los escándalos, siendo que también es Parte de de los alguna manera, claro, Uh-huh. y que está generada interdependientemente. Bueno, son varias cosas, digamos. En ese sentido, la respuesta, tenés una respuesta corta y otro día, si quieren, tenemos otra charla de esto y vamos a explicar cómo funciona eso. Pero ese fue un gran problema para el budismo históricamente. La respuesta rápida es, el Buda no da una explicación sobre eso, él te dice, no es tan importante, de vuelta el Buda muy pragmático, más que el proceso de hacerlo, y hay toda una pelea dentro del budismo en dónde reside el karma. Porque ahí vos dirías, bueno, reside dentro del samskara skanda, que es las formaciones kármicas. Una vez, si yo... ¿Por qué se transmite de una existencia a otra el peso kármico? Exacto, porque exactamente hay un karma que se directa. ¿Y cómo se transmite? Más que por qué, el cómo, cuál es el mecanismo. ¿No? Esto lo va a resolver la escuela Yogacara con el sistema de 8 conciencias, en el cual hay una conciencia que es el receptáculo común del karma. Alaya Vijnana. Exactamente, la Alaya Vijnana, donde uno toma, digamos, desde uno recibe su parte, por así decirlo. Y en ese sentido, la escuela te va a resolver también cómo te liberas. Vos lo que haces es purificas una parte de la Alaya Vijnana. Eso es lo que se libera, una pequeña parte, pero cuando purificamos suficientes, todo el cosmos se va a liberar. Esa sería la cosa. Ahora, hasta que se formula eso, que en el siglo III, hay toda una pelea donde está. Gente te va a decir, por ejemplo, la Sarvastivada te va a decir, Sarvastivada significa seguimiento, ¿no? O como serie. Yo te voy a decir que son momentos discretos que hay 64 por segundo, en el cual pasan tan rápido, que ahora digamos como fotogramas en ese momento, van a decir, pasan tan rápido como rayos de sol en el agua, ¿no? Que vos pensás que hay una continuidad, pero en realidad no hay continuidad. Entonces simplemente este momento
da surgimiento del próximo, da surgimiento del próximo, da surgimiento del próximo. Entonces, no está en ningún lado, pero es como una inercia, ¿no? Y otras escuelas te decían, eso no tiene sentido, es parte del cuerpo de uno. Y va a haber toda una discusión con eso. Pero la forma en que se resolvió en el Mahayana históricamente es decir, bueno, por debajo de la conciencia hay como una cuestión más colectiva, y esa cuestión colectiva reside. Una vez escuché una teoría muy loca. Sí, claro, la última, y ya Bueno, estamos. en realidad, bueno, hablando de una ecología cósmica, ¿no? Decía, en realidad, nosotros nos preocupamos por la ecología. Nosotros, los seres humanos, cuando nacemos en esta dimensión, somos los grandes basureros, Pac-Man, ¿viste? Entonces te mandan y tu función es comerte toda esa información, ver qué haces o la multiplicas o tratas de codificarla. Digamos, como grandes basureros para ir licuando toda esa información generada, toda esa basura kármica que se genera. Pero ¿quién es el sujeto de la pregunta? Podría aplicarse también a eso. ¿Quién se da cuenta? ¿Qué te manda? Claro, los alienígenas. ¿Qué dijo? Ahora sos basurera. No, ¿cómo hacer tu basura negra? Se genera basura kármica cósmica. Yo primero pongo un sindicato de basureros cósmicos. El basurero Te paro todo hasta que tengo que agarrar. Entonces, los Pac-Man, Digamos, ¿por qué el camino de la liberación o la liberación? Porque ahora mismo no cae dentro del samsara. Bueno, esas son todas preguntas, son buenas preguntas, son más complejas que son de responder. Por ejemplo, dentro del sistema tántrico te diría, samsara y nirvana es lo mismo. Es lo mismo, entonces no hay una diferencia ontológica entre ellos. Lo que hay son diferencias puramente perceptivas, que es de vuelta a volver un idealismo, de vuelta. Para mí, por eso tiene mucho que ver Hegel, si lo querés ver, por ejemplo, Deleuze, por ejemplo. Deleuze tiene muchísimo, para mí, pensamiento budista metido ahí. Más que Lacan cita cosas budistas, pero para mí es otra cosa, hace una lectura bizarra. Deleuze, hay un libro muy bueno de Fromm que habla de el pensamiento, se llaman los años 70, pensamiento oriental de Lacan. El tipo te dice, el tipo es un sinólogo, dice, está muy bueno que cita cosas, pero yo siendo sinólogo te puedo decir que nada que ver. Ahora, ¿tiene su valor? Tiene su valor. Versión libre. Pero bueno, es eso, ¿no? Uno toma, como construye todo esto, y construir nirvana, samsara, es más una cuestión que uno recibe, convencional que uno recibe con el lenguaje, con un montón de cuestiones, y uno purifica en la posibilidad que puede. Por ejemplo, el Buda que purifica, la idea de que hay un Buda. Entonces, ¿es posible? Es posible. Y cuantos más hagan, más se purifica todo el resto, ¿no? Pero no hay una liberación individual última. Por eso los Budas y los Bodhisattvas funcionalmente son lo mismo. Uno dice, bueno, el Buda se iluminó, el Bodhisattva se engañó. En la práctica, en el Mahayana son lo mismo. Son seres que ya, digamos, representan la iluminación de forma directa, ¿no? Y eso te da posibilidad a vos. Entonces, de cierta forma, están purificando, ¿no? Pero ellos tampoco se van a liberar hasta que vos no te liberes. Esa es la cuestión de interdependencia. Pero son, digamos, son cuestiones más complejas. Es que es lo único que puedes hacer. O sea, es tu vida, pero si vos la querés, si uno puede elegir la vida, uno puede decir, yo me gusta el basurero cósmico, bueno, todo perfecto. Uno puede decir, me gusta esto. Yo no te digo que lo del Buda sea, qué budismo sea, es el perfecto de cosas. Pero en mi experiencia, lo más importante que uno puede hacer es aprender, ¿no? A tomar cierta responsabilidad de las cosas que uno puede. Y de otras cosas no. Yo siempre digo que hay una, y con esto para terminar, que hay una oración que a mí me gusta mucho en los ¿cómo se llama? En los estoicos, que dice, por favor, denme la capacidad de cambiar todo lo que pueda cambiar, que yo considere ser cambiado, y la capacidad de aceptar todo lo que yo no pueda cambiar, ¿no? Y un poco es eso, ¿no? Lo que se puede, y lo que no se puede, y hay que aprender a convivir con eso. Gente, muchas gracias, gente. Muchas gracias. Esperen que apago todo. Vamos a hacer otra vez. Sí, pasa tranquilo. ¿Y otra cosa? Y otra cosa es otra cosa. Tengo frío, tengo hambre, tengo sueño. Estoy en estado de así primitivo. Bueno, está bien. Sí. Un piso de lentejas. Ay, sí, una cosa así, gorda, bien contundente, de esas que Hoy no, pero mañana.